nos acompañen, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información. Es miércoles 12 de agosto del 2026. Ahora sí, llegó el día. Estamos ya a 2 horas de que inicie la aplicación del examen de control para ingresar a una licenciatura en la UNAM. Después de todos los problemas generados por presuntas trampas e irregularidades, los que pasaron la prueba en línea la van a repetir, pero ahora va a ser de forma presencial. Tome nota porque aquí van los detalles. Este miércoles comienza la aplicación en León, Guanajuato, en el Hotel Real de Minas Poliforum, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Mañana 13 de agosto, en esta misma sede, se habilitaron 3 turnos, a las 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde. Se espera que 2.777 aspirantes asistan a esta sede. Ahora, este jueves se va a aplicar el examen en Oaxaca capital, en el Hotel San Felipe. También va a haber 3 turnos, va a ser 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde. A esta sede asistirán alrededor de 1.920 aspirantes. En Tijuana, Baja California, la prueba se aplicará el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID. Debido a que, bueno, se esperan a poco más de 500 estudiantes, solo se habilitaron 2 horarios, a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Lo tiene usted en pantalla. Aquí en la Ciudad de México, el examen de control se aplicará del lunes 17 al miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes. Se espera la llegada de 53.568 aspirantes, quienes van a presentar la prueba en 3 horarios, 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde. Como ve, los aspirantes, bueno, van a tener un tiempo máximo de 3 horas para contestar las 120 preguntas de este examen. No se va a permitir ingresar a la prueba con mochilas o con bolsas grandes y el uso de teléfono celular está prohibido. Así que a la antigüita, los estudiantes ya comenzaron a llegar a la sede en León, pero expresaron su molestia ante esta nueva prueba. Vamos a escuchar más al respecto. De cierta forma, un poco de presión. Que sí dije, bueno, pues ya hicimos todo este procedimiento y ahora hay que volverlo a repetir. Y bueno, de hecho yo ya había rentado un espacio cerca de mi facultad y pues quedó ahí como en duda porque pues ahora no sé si voy a poder ingresar a la universidad. Finalmente, al final es un apoyo, como le comenté, para mí es muy desgastante volverme a enfrentar un examen. Es un estado, una ciudad que no conozco, entonces también no es fácil. Ahora sí que mis papás, ahí te vas y ahí nos cuentas cómo te fue, ¿no? Existía esta posibilidad de que mi mamá me acompañara para apoyarme, pues. Lluvia tras lluvia surge el mismo problema en Milpa Alta. Calles en mal estado que representan este riesgo para cualquiera que pase por ahí. Y entonces Carlos Tejeda se encuentra precisamente en esa zona para platicarnos cuál es ahora la situación. Carlos, adelante, buenas tardes. Ceci, como siempre, un gusto saludarte. La situación es compleja en esta calle de Cedros, en la colonia San Juan Tepenáhuac, porque bien lo ha señalado, las fuertes lluvias que se han registrado a lo largo de los últimos días ha provocado el deslave lo vemos ahí en la imagen de mi compañero Daniel Ramírez, parte de lo que era esta banqueta ubicada, ya lo decíamos, sobre la calle de Cedros, pero también ha generado importantes afectaciones a los propios automovilistas y justo hace no más cartas en el asunto, ya lo decíamos, desde el día domingo por la tarde noche se registró esta situación, ya es miércoles y todavía no se resuelve la misma, así es que ahí está el llamado por parte de los habitantes de esta calle. Recordamos la ubicación exacta, es la calle de Cedros en la colonia San Juan Tepenáhuac, aquí en Milpa Alta. Por lo pronto, Ceci, la información que te tenemos. Bueno, pues suerte para salir de esa calle que, como bien lo dices, Carlos, parece campo minado. Ahí el llamado a las autoridades y estamos atentos, hay que volver, hay que estar en contacto con ellos, Carlos, para ver si verdaderamente hacen algo al respecto o cuántos días va a durar en estas condiciones la calle. Estamos al pendiente. Por supuesto que sí, Ceci. Muy buena tarde para todos. Buenas tardes. La tensión se apoderó de Hermosillo, Sonora, esto cuando, bueno, un hombre escaló el puente de una presa amenazando con quitarse la vida. La situación era crítica, pero la policía estatal cambió el rumbo de la historia. Los agentes dialogaron y escucharon la difícil batalla que está atravesando este hombre contra la depresión y finalmente lograron ponerlo a salvo. Vea las imágenes.
Increíble rescate en alta mar. Detrás de estas imágenes hay una dura decisión que un papá tuvo que tomar para salvar a su hija. Una niña fue rescatada por un grupo de pescadores a más de 1 kilómetro de la costa en La Paz, Baja California Sur. La menor surfeaba con su padre cuando de pronto caen ambos al mar. Bueno, al ver que la corriente le impedía regresar, el hombre dejó a su hija a salvo sobre la tabla y fue por ayuda. Afortunadamente, los pescadores lograron localizarla y ponerla a salvo. No, venía de casualidad. No pasa nada, mami, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no te desesperes. No te desesperes, no te desesperes, tranquila, tranquila. Tranquila. Gandayas, tras un presunto abuso de autoridad, 4 policías de Tlalnepantla fueron suspendidos. Esto luego de que se difundiera un video que se hizo viral en el que detienen de manera irregular a un automovilista. Esto sucede sobre la autopista México-Querétaro. Vea cómo lo intimidan y lo amenazan. Hasta que no tengas que me digas algo que... El acoso desde el auto en movimiento hizo que me pusiera muy nervioso al responderles. Si tienes un motivo de que, ¿por qué? Te voy a parar, ¿eh? Si hacemos un desmadre, va a ser por ti. No tienes derecho a... No eres tránsito, hermano, lo siento. Son tránsito, sí, por eso. Por eso, pero ¿quién te está pidiendo documentos? Porque como no son tránsito, eso, por eso... Pero, a ver, ¿dónde dice que nada más tránsito se puede parar? ¿Para qué dialogar si se pueden agarrar a golpes? Parece que esa es la mentalidad de 2 familias involucradas en esta pelea, ya que después de sufrir un percance vial en Huamantla, Tlaxcala, hombres y mujeres se bajan de sus vehículos y se desata esta pelea campal. Un taxista sufrió una aparatosa volcadura mientras conducía por una pendiente inclinada, esto en calles del municipio de Tila, en Chiapas. Al parecer, el conductor se quedó sin frenos, pierde el control de la unidad y vea después lo que pasó. El saldo es de 2 personas lesionadas. Choca y se da a la fuga. Un tráiler que circulaba a exceso de velocidad sobre el eje central, esto a la altura de Margarita Maza de Juárez, en la alcaldía Gustavo Madero, esto en la Ciudad de México. Bueno, se pasa un alto, choca 2 vehículos, por si fuera poco, se da a la fuga. Vecinos y automovilistas denuncian que el exceso de velocidad es constante en esa zona. Vean las imágenes de la imprudencia de estos cafres al volante. Tengo la grabación. ¿Puedes topar el trailer, hermano, por favor? Un hombre de la tercera edad resultó herido tras ser embestido por un toro durante la tradicional pamplonada realizada como parte de los festejos de la feria de Atoyatempan, esto en Puebla. Hasta el momento se desconoce su estado de salud, pero ve el momento en que este hombre es alcanzado por el animal y cae al suelo.
Vecinos que habitan cerca de la unidad deportiva Estrellas Nogalenses, esto en Sonora, denunciaron el abandono en que se encuentra la zona de skate park, situado precisamente en ese lugar. Lo que aseguran es que las intensas lluvias registradas en la ciudad provocaron la acumulación de agua estancada, lodo y, como verán, la basura en el área destinada a la práctica del skateboarding. Bueno, lo que piden a las autoridades es la intervención para que realicen las labores de limpieza, ya que el lugar representa ahora un foco de infección, además de favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Incendio genera movilización en Ecatepec. Las fuertes llamas se registraron en un terreno baldío, esto de la colonia Lázaro Cárdenas. En el lugar terminó consumiéndose material reciclado y también neumáticos. Esto, como sabemos, genera una enorme columna de humo tóxico que incluso fue visible en distintos puntos del municipio mexiquense. Hasta ahora no se reportan personas lesionadas. Pues prendió el micrófono. Le está lloviendo con toda la vigilancia. Captaron el momento en que este sujeto asesina a balazos y a sangre fría a un perro en situación de calle que se encontraba dormido sobre la vía pública. El lamentable y despiadado episodio ocurrió en el fraccionamiento Urbi. La Fiscalía del Estado ya está investigando este caso y asegura tener identificado a este salvaje. Las siguientes imágenes, le advierto, son extremadamente sensibles. Insólito rescate felino. Policías de la Ciudad de México rescataron a una cría de tigre de Bengala blanco cuando era transportada en un automóvil particular por calles de Iztapalapa, esto cerca de la central de Abasto. Un conductor fue detenido al no presentar la documentación necesaria para acreditar la procedencia y posesión de este ejemplar, que por cierto se encuentra en peligro de extinción. En México, recordemos que la posesión, transporte o tráfico ilegal de este tipo de animales se castiga con penas de hasta 9 años de prisión y multas cercanas a los 6 millones de pesos. Para ser exactos, 5.865.500 pesos. Bomberos de Hermosillo rescataron a un perro que fue arrastrado por la corriente, esto en las inmediaciones del río El Sanjón. La situación se volvió urgente cuando el can se quedó atorado en un cerco de alambre de púas. Al llegar al lugar, el personal bomberil se desplazó con una soga y también con un arnés. De esta manera pudo realizar las labores del rescate. Impulsar un negocio requiere cercanía y tecnología. Banca All Business presenta. Hoy por la mañana aterrizó de emergencia un helicóptero Mi-17 de la Armada de México mediante un desplome controlado en La Garita, Jalisco. Esto durante labores de vigilancia contra actividades ilícitas. Las autoridades no reportan pérdidas humanas, pero sí 3 elementos navales con lesiones leves. Hubo pleito en el Senado. El diputado del PRI, Carlos Eduardo, adira a los asaltantes al disparar al aire y detuvieron a uno de los involucrados. Ahora sí que experimentó lamentablemente en carne propia lo que vive la ciudadanía día con día. Tras 14 horas de audiencia, vincularon a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa. Pese a que su defensa presentó 31 datos de prueba, no pudo desacreditar las acusaciones, por lo que el exmandatario va a permanecer en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
Una nueva baja en el gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca. En redes sociales explicó que concluirá sus funciones a finales de este mes y que se retira con la finalidad de pasar más tiempo con su familia. Trump agradeció a Leavitt por el trabajo realizado y aseguró que seguirá siendo una de sus asesoras externas. Tras el anuncio, Leavitt agradeció a Trump por la oportunidad de trabajar para él, confirmó que seguirá asesorándolo y que permanecerá como una defensora del Partido Republicano. Hay más detalles sobre el vuelo secreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Turquía a Estados Unidos. Salió así del país ante la amenaza de Irán de un ataque con misil. La cadena CBS reveló que el secretario de Estado Marco Rubio y el del Tesoro Scott Bessent volvieron con la prensa, esto en el avión señuelo identificado como Air Force One. En otra aeronave regresaron el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente de Estados Unidos. Solo Rubio y Bessent sabían del plan secreto para que Trump cambiara de avión a su regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara en julio pasado. Donald Trump ya confirmó esta versión y señaló que solo los presidentes importantes como él reciben este tipo de amenazas. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Iran to pulling something off? There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. La emergencia en Colombia está lejos de terminar. A 2 días del terremoto de magnitud 7.4 ya son más de 200 las personas muertas. El presidente Abelardo de la Espriella decretó 3 días de duelo por los fallecidos, por lo que la bandera nacional permanecerá a media asta en edificios públicos, embajadas y consulados. También oficializó el decreto que confirma la situación de desastre nacional tras este terremoto a fin de atender la emergencia de la mejor manera. Desde el Palacio de San Carlos, David Tamayo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, desmintió los rumores sobre un supuesto rechazo de la ayuda para atender a víctimas de un potente terremoto por consideraciones ideológicas. Aclaró que el gobierno solo solicitó equipos de búsqueda y rescate a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Mientras tanto, hay equipos que trabajan a contrarreloj y sin descanso. Pasan las horas y siguen buscando sobrevivientes entre los escombros. Por ejemplo, Daniela, de 32 años, que estuvo 36 horas bajo toneladas de tierra y concreto. Aquí tiene el momento en que la ponen a salvo y también las palabras del funcionario sobre la ayuda de rescatistas extranjeros. Daniela, cierre los ojos. Cierre los ojos. Ya salió, ya salió. Huyeron del terremoto en Venezuela, pero otro los alcanzó en Colombia. Los hermanos Davy y Winder Delfín, de 17 y 15 años, jamás imaginaron que saldrían vivos de 2 tragedias. En Venezuela, los hermanos sobrevivieron al doble terremoto en 24 de junio, pero perdieron a su mamá, su abuela y a su hermana menor. Llegaron a Cali, en Colombia, para iniciar una nueva vida junto a su padre, pero el lunes volvieron a experimentar el terror por otro fuerte sismo. Estaban en casa cuando comenzó a temblar, pero lograron salir corriendo a la calle. Su padre se había salido a trabajar y rompió en llanto al encontrarlos a salvo, pues lo había invadido el temor de perderlos. La tragedia en Colombia ha sacado a flote lo mejor de su población. En una ciudad de Cali, un panadero lo perdió todo, su negocio quedó totalmente destruido, pero en lugar de enfocarse solo en su pérdida material, él lo que hizo fue rescatar la mercancía que pudo y salió a repartir galletas entre los afectados por este terremoto. Un gran ejemplo de solidaridad en medio de esta emergencia. No solo las grandes ciudades fueron afectadas por el terremoto que ocurrió en Colombia. Hemos visto videos de edificios y casas derrumbándose, pero ¿se ha preguntado cómo se vivió en las zonas rurales? Bueno, en la zona de Risaralda, ahí se abrió la tierra. Vean las imágenes. Papá, todo está cayendo, papá. Papá, tú.
Corramos, corremos. Corre, corre, corre. Dios mío, bendito. Dios mío. Ya falta poco para que lleguen a casa. Por fin arribó a México el equipo infantil de fútbol Obelis FC, que por cierto le dimos a conocer que estos niños de 11 años, sus entrenadores y algunos familiares que los acompañaron a un torneo deportivo quedaron varados en Colombia tras el sismo del lunes pasado. Esta mañana informaron en redes sociales que llegaron a diferentes destinos. 18 personas se encuentran en Cancún, 9 en Ciudad de México y 8 más en Monterrey. Ahora están a la espera de los vuelos para llegar a Tijuana, en donde son originarios. Al agradecer a las personas, pusieron un granito de arena para que pudieran regresar a sus hogares. Señalaron que el gobierno de Baja California les envió 20,000 pesos, esto para cubrir sus alimentos y traslados. Aunque ayer por la noche todavía vivieron momentos de incertidumbre por la falta de vuelos para volver a nuestro país, agradecieron el apoyo de familias, amigos y autoridades que los ayudaron a salir de la zona del desastre. Los topos mexicanos ya están en Colombia, llegaron para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de las personas que lamentablemente quedaron ahí atrapadas entre los escombros. Desde hace 41 días los topos azteca estaban en La Guaira, esto en Venezuela, tras los 2 terremotos del 24 de junio que causaron más de 6,000 muertos. Pero bueno, al ver la tragedia en Colombia, los rescatistas mexicanos pudieron llegar a Cali, una de las ciudades más afectadas. Por su parte, el gobierno de México envió 58.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana que recibió la solicitud formal de apoyo del gobierno colombiano para poder atender la emergencia. 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, y van también obviamente elementos del Ejército Mexicano para apoyar en todas las labores. 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2.562 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria. Se envía agua, se envían también medicamentos. Entonces, salieron ya temprano y vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia. El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió autorización al Senado para salir del país durante un año. Según el exmandatario, su ausencia se debe a atender compromisos de carácter personal, social, político y académico. Y a un año de su fallecimiento en Bogotá se inauguró un monumento en memoria del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La escultura fue instalada en el antiguo Parque El Golfito, esto en la localidad de Fontibón, el mismo sector donde el dirigente político lamentablemente sufrió ese atentado el 7 de junio del 2025. En Virginia, Estados Unidos, una mujer grabó el momento en que un agente del ICE le apunta con un arma en un estacionamiento. Los agentes del Servicio de Migración la acusaron de querer atropellarlos. Sin embargo, esta mujer rechazó la versión y bueno, refiere que acababa de presenciar el arresto de otros 2 hombres. Vea usted las imágenes. You recorded us. You almost ran us over. I didn't almost You run you almost over. ran us over. You're Stop so playing. full of shit. Stop playing. You are full of shit. All right? You're not funny. You're not funny. I will arrest you. Keep it up. I'm a legal citizen. Keep it up. I don't care. Oh my goodness. We have to try to lock you up. Okay. For what? This is the one that tried to run us over. Run you over Yeah, that's when? her. I got recording. I got dash cam. I got dash cam. That's a lie. Y'all fucking full of shit. You're full of shit. I got a dash cam. I never. Agentes de inmigración y control de aduanas en Estados Unidos serán equipados con guantes que emiten descargas eléctricas, los cuales, según el fabricante, están diseñados para reducir encuentros con individuos. El ICE planea gastar hasta $20 millones para adquirir los dispositivos que generan dolorosas descargas de hasta 380 voltios, según un aviso
publicado por el Departamento de Seguridad Nacional. Este anuncio se produce mientras las agencias encargadas de realizar los arrestos migratorios pues enfrentan una revisión de lo que los críticos califican como tácticas agresivas y peligrosas en medio de la presión de la administración Trump para realizar pues alrededor de 2,000 arrestos diarios, imagínense. Al intentar cruzar una avenida, un peatón de 43 años falleció al ser atropellado por un automóvil cerca de una estación de autobuses en Asunción, Paraguay. Hay un video que captó el momento en que un auto a toda velocidad arrolla al hombre y lo avienta por varios metros. El conductor fue trasladado a la base de la Policía Municipal de Tránsito, donde se le practicó la prueba de alcohol que dio resultado negativo. Mostrar la pobreza se convirtió en un delito. En un país africano, el gobierno puso freno precisamente a la difusión de imágenes de personas vulnerables recibiendo ayuda humanitaria de influencers, turistas y hasta organizaciones. Vea por qué lo hicieron. Se acabaron las imágenes para evidenciar la situación de pobreza, al menos en Burkina Faso, un país de África Occidental que decidió poner un alto a esta práctica. Durante años, fotos y videos que buscan mostrar la realidad de comunidades vulnerables han dado la vuelta al mundo, pero también han generado críticas por convertir el sufrimiento en contenido para las redes. Ahora el gobierno de Burkina Faso prohibió a creadores de contenido, turistas y organizaciones no gubernamentales publicar imágenes o videos de menores y personas vulnerables recibiendo ayuda humanitaria. La medida busca frenar lo que las autoridades han denominado pornografía de la pobreza, es decir, el uso del sufrimiento ajeno como contenido para conseguir likes, visibilidad o incluso recaudar fondos a través de las redes sociales. Autoridades han comenzado a aplicar medidas severas que van desde suspender perfiles en redes sociales hasta penas de prisión y multas a quienes difundan este tipo de material. La medida ha generado debate, mientras el gobierno defiende que es una forma de proteger la dignidad de las personas vulnerables, colectivos de derechos humanos y periodistas independientes advierten que esta restricción también podría impedir que se documenten y denuncien las condiciones en las que viven estas comunidades. Y es que para un país sumergido en un conflicto bélico, un video viral no es solo entretenimiento, ya que este puede verse como una amenaza a la seguridad nacional o como una distracción frívola ante la tragedia. Sin embargo, la línea entre proteger la dignidad y silenciar la libertad de expresión es sumamente delgada, porque cuando la cámara de un teléfono se convierte en un delito, el riesgo no es solo perder el acceso a las redes sociales, sino quedar a oscuras frente a lo que realmente sucede en un país. Perdieron a su bebé. La influencer Natalie Stulhofer, y su pareja, incluso el entrenador deportivo también conocido como Rodrigo, publicaron un video para compartir con sus seguidores lo triste que era esta noticia. Resulta que pidieron que no se les vaya a juzgar por dar a conocer esta situación, ya que al ser personas públicas consideraron que era necesario hablar de este duro momento para evitar que más adelante les hagan preguntas sobre lo que pasó con el bebé. Anunciaron que se tomarán un descanso de las redes sociales para vivir el duelo, pero regresarán a crear contenido porque dijeron que pues ese es su trabajo, de eso viven. No revelaron qué fue lo que sucedió con la pequeña que llevaría el nombre de Alana, solo señalaron que la perdieron en el 8º mes de gestación. Nuestra hija falleció, es algo muy duro para nosotros dos, como ustedes se imaginarán. Nosotros somos personas públicas, por eso decidimos hacer esto para evitar lo más posible preguntas, que se toque el tema. Al final cada trabajo tiene sus ventajas y desventajas, y para desventaja nuestra pues no es como que podamos simplemente desaparecer de redes. Mucha gente tal vez lo va a ver mal en el futuro, pero de verdad les pedimos de corazón que entiendan que nosotros literalmente de esto vivimos.
El día se convirtió en noche. Este miércoles España presenció el primer eclipse solar total visible en la península ibérica en más de un siglo, donde la luna cubrió al sol por más de 2 minutos. El fenómeno llegó también a Groenlandia e Islandia. En este último país, los islandeses observaron su primer eclipse total de sol desde 1954 y el primero visible desde la capital desde junio de 1433. De igual forma, abarcó zonas como Rusia, Portugal y Monarca, esto en el mar Mediterráneo. La jornada de hoy va a ser especial para los amantes de la astronomía porque esta noche en México va a haber uno de los eventos más esperados, que es la lluvia de estrellas Perseidas. Podrán ser vistas pasada la medianoche y hasta la madrugada de este jueves. La noche del 13 de agosto contará con una condición favorable para la observación, ya que la luna estará en fase nueva y esto va a permitir un cielo más oscuro. Esto facilita la visibilidad de estas partículas de polvo y roca. Vea parte de lo que se vivió. Terminamos por hoy Objetivo Ciudadano, pero la información no se detiene, así que están al pendiente de todas las plataformas digitales de Latinus. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, hoy les damos las gracias por su tiempo y nos vemos aquí mañana a las 3 de la tarde.